En una pequeña aldea italiana llamada Montegranaro, en la región de las Marcas, nacía en el año de 1540 un niño destinado a ser un faro de humildad y santidad, Felice Rapagnano. Era hijo de Jerónimo Rapagnano y Teodora Giovanuzzi, campesinos sencillos, profundamente creyentes, que vivían de su trabajo y confiaban en la providencia divina. En aquel tiempo, la vida rural era dura, marcada por los inviernos severos, la pobreza y la lucha cotidiana por el sustento. Sin embargo, el hogar de los Rapagnano estaba lleno de fe, de oraciones al amanecer, de gestos de caridad hacia los vecinos más necesitados. Felice creció respirando ese aire de pobreza digna. Desde pequeño, se destacaba no por su inteligencia o destreza, sino por su bondad innata, su serenidad y una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Su madre, mujer de oración, lo veía a veces en silencio, contemplando el horizonte, como si escuchara algo que los demás no podían oír. «Dios tiene un plan para ti», le decía en voz baja con el corazón lleno de intuición maternal. Su infancia transcurrió entre los campos y los animales. Aprendió el valor del trabajo, la obediencia y la paciencia. No pudo asistir a la escuela, pues su familia no tenía recursos, pero aprendió en el gran libro de la naturaleza, el canto de los pájaros, el movimiento de las nubes, el ciclo del sol y la lluvia. Todo hablaba de un creador. Felice, aun siendo niño, pasaba largos ratos en soledad, rezando y mirando al cielo, convencido de que Dios lo observaba desde lo alto. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, pasó junto a un pequeño convento de frailes capuchinos, rama reformada de los franciscanos que vivían en la pobreza más radical, buscando imitar a San Francisco de Asís. Los vio caminando descalzos, vestidos con su hábito marrón, el rostro sereno, los labios murmurando oraciones. Felice sintió un estremecimiento. Algo dentro de él le dijo: «Ahí está tu lugar». Desde aquel día su corazón no tuvo descanso. Preguntaba por los capuchinos a todo el que conocía. Escuchaba historias de su vida austera, de sus noches en oración, de su amor por los pobres. Cuanto más sabía, más se sentía atraído. Finalmente, una mujer piadosa de su aldea, que conocía su alma sencilla, le dijo con decisión: «Felice, entra en los capuchinos, allí encontrarás lo que buscas». Apenas escuchó esas palabras, el joven decidió partir. Sin riquezas, sin educación, sin recomendaciones, emprendió el camino hacia el convento de Tolentino, donde había una comunidad capuchina. Llegó cansado, con el corazón agitado, pero lleno de esperanza. Se presentó al guardián del convento, explicó su deseo y pidió humildemente ser aceptado. Pero su primera experiencia fue dolorosa. Los frailes, al verlo tan simple, delgado, sin instrucción ni habilidades prácticas, lo miraron con desconfianza. El superior le preguntó: «¿Sabes leer?». «No, padre». «¿Sabes trabajar en la cocina, en el huerto, construir algo?». «Haré lo que pueda, por amor a Dios», respondió Felice con una voz temblorosa. El guardián suspiró y después de observarlo un momento le dijo: «Vuelve a tu casa, hijo. Esto no es para ti. La vida aquí es dura, no sobrevivirás». Aquel no resonó como un golpe en su corazón. Caminó de regreso con los ojos nublados por las lágrimas. Sentía que todos sus sueños se desmoronaban. Pero en lo más profundo, una voz interior le repetía: «No te rindas». Durante los meses siguientes, Felice volvió a su rutina de trabajo, aunque su mente estaba en otro lugar. Cada amanecer le parecía un recordatorio del llamado que había escuchado. Su oración se volvió más intensa, más confiada. Rogaba a Dios: «Si este deseo viene de ti, abre el camino». Un día un hermano más viejo, cansado de su lentitud, le gritó: «Serafín, eres un inútil. Ni siquiera sabes cargar una cesta sin tropezar». El joven lo miró con dulzura y respondió: «Hermano, tienes razón, pero Dios no mira lo que hacemos, sino con cuánto amor lo hacemos». Aquel fraile quedó sin palabras. Desde entonces, muchos comenzaron a ver en Serafín algo distinto, algo que no se podía explicar con lógica. Poco a poco, el novicio empezó a comprender que su debilidad era su mayor tesoro. No había en él orgullo ni deseo de destacar, solo buscaba amar y servir. Mientras los otros frailes estudiaban teología o predicaban, él barría los corredores, cuidaba la huerta
o ayudaba en la cocina, todo lo hacía en silencio, con una sonrisa. Por las noches, cuando el convento dormía, Serafín se arrodillaba ante el crucifijo de su celda. Allí, en la penumbra, hablaba con Dios como un amigo. A veces pasaba horas sin decir palabra, solo mirando la cruz, dejando que el silencio llenara su alma. Los frailes que lo veían así decían que en su rostro había una luz que no era de este mundo. En esos momentos de oración profunda sentía una paz indescriptible, pero también un peso, el deseo de sufrir con Cristo, de unirse a su pasión, de ofrecerse como una víctima silenciosa por las almas. No era un misticismo de palabras, sino de vida. Serafín empezó a practicar pequeños sacrificios, ayunos, abstinencias, renuncias ocultas, y cada renuncia lo hacía más libre, más luminoso. Un día, mientras rezaba en la capilla vacía, escuchó una voz interior que lo estremeció. Serafín, el que se humilla será exaltado. A partir de entonces, esa frase se convirtió en el lema de su vida. El joven capuchino comprendió que su vocación no era brillar, sino arder. Arder de amor por Dios y por los hombres. Consumirse lentamente como una llama que no pide ser vista, pero que da calor y luz. Así transcurrieron sus primeros años en la orden, en medio de la pobreza, la obediencia y el silencio, aprendiendo que el verdadero heroísmo se esconde en los actos más pequeños. Cada día era para él una oportunidad de decir sí a Dios en lo cotidiano, en la cocina, en el portón, en el jardín, o limpiando los zapatos de los demás frailes. En su corazón, aquel niño campesino de Montegranaro seguía vivo, mirando el cielo y escuchando el llamado silencioso de aquel que lo había escogido, no por su talento, sino por su amor. Sin saberlo, Serafín de Montegranaro estaba destinado a convertirse en uno de los santos más luminosos de su tiempo, testimonio vivo de que la santidad no necesita títulos, ni estudios, ni milagros grandiosos, solo un corazón humilde dispuesto a escuchar la voz de Dios en el silencio. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Serafín? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe, pruebas, humildad y luz en medio de las tinieblas. El noviciado de Serafín de Montegranaro fue apenas el comienzo de un largo camino de purificación interior. Cuando profesó sus votos en la Orden de los Capuchinos, su vida se transformó en una escuela de humildad. No recibió cargos importantes, ni se le confiaron misiones de prestigio. Al contrario, fue destinado a las tareas más sencillas y a menudo más ingratas: abrir la puerta del convento, limpiar los corredores, pedir limosna por las calles y servir en silencio a los hermanos enfermos o ancianos. En su corazón no había queja. Cada día se levantaba antes que los demás para rezar y al amanecer ya se encontraba en el coro, de rodillas, con la mirada fija en el crucifijo. No tenía libros ni conocimiento teológico, pero su oración era viva, profunda, llena de amor. Cuando los demás hermanos se quejaban del cansancio o del frío, él decía con una sonrisa: la cruz pesa, pero es más ligera cuando se lleva por amor. Su bondad, sin embargo, no lo libró de las pruebas. En muchos conventos por los que pasó, Tolentino, Corinaldo, Cartoseto y finalmente Ascoli Piceno, algunos superiores lo consideraban torpe, incapaz o incluso molesto. Su lentitud para realizar las tareas, su manera silenciosa de ser, su aire distraído provocaban impaciencia en los demás. Algunos frailes más jóvenes se burlaban de él, lo trataban como a un simple sirviente. Una tarde, mientras barría el claustro, un hermano le gritó desde la cocina: «Serafín, ¿no ves que dejas polvo por todas partes? Eres inútil para todo». El santo levantó la mirada, con el rostro sereno y una dulzura que desarmaba. «Perdóname, hermano, tal vez el polvo me obedezca menos que los hombres». Sus palabras, lejos de ser una ironía, estaban llenas de humildad sincera. Esa humildad desconcertaba.
Algunos lo despreciaban aún más por no defenderse. Otros comenzaban a mirarlo con admiración secreta, percibiendo que había en él una luz interior que no podían entender. En más de una ocasión, fue injustamente acusado de negligencia o de romper algo. Nunca se justificaba, bajaba la cabeza y pedía perdón. Los superiores lo reprendían duramente, pero él aceptaba cada corrección como un don de Dios. Los hombres me muestran lo que soy, decía en su interior, y eso me ayuda a no olvidar mi pequeñez. Una noche, mientras rezaba solo en la capilla del convento, el cansancio lo vencía. Había pasado el día entero caminando por los pueblos cercanos pidiendo limosnas. Tenía los pies hinchados, la espalda dolorida y las manos agrietadas. Se arrodilló ante el Santísimo y con la cabeza apoyada en el suelo susurró: «Señor, ¿por qué me has escogido a mí, tan débil, tan torpe, tan indigno?» El silencio llenó la capilla. En ese silencio sintió una presencia, una voz interior suave pero firme que decía: «Para servirme debes morir a ti mismo y aceptar toda adversidad». Serafín levantó los ojos, con lágrimas en el rostro. Comprendió que cada humillación, cada ofensa, cada incomprensión era parte de ese morir interior, un paso más hacia el amor perfecto. Desde esa noche, decidió ofrecer cada sufrimiento como oración por los que lo despreciaban. Los frailes empezaron a notar algo extraño. Cuando alguien lo insultaba, Serafín respondía con un gesto de ternura o con una oración silenciosa. A veces se le veía rezando por aquellos mismos que lo habían herido. Uno de los hermanos más severos confesó tiempo después que, al verlo así, sintió vergüenza y arrepentimiento. Ese hombre no era de este mundo, diría. Su vida de oración era profunda y constante. Dormía pocas horas sobre una tabla desnuda y el resto del tiempo lo dedicaba a la oración. En los amaneceres fríos se lo veía rezando descalzo en el patio, levantando los brazos al cielo. Los campesinos de los alrededores lo miraban con respeto y muchos acudían al convento solo para pedirle una palabra de consuelo. Y, aunque no sabía leer ni escribir, su sabiduría espiritual asombraba a los sacerdotes y teólogos que lo escuchaban. Hablaba con sencillez, pero sus palabras parecían venir de una fuente invisible. Decía cosas como: «Dios no se encuentra en las grandes ideas, sino en las pequeñas renuncias». El alma que acepta ser pequeña se convierte en morada de la grandeza divina. El silencio es la voz con que Dios nos enseña a amar. Un día, una mujer del pueblo acudió al convento angustiada porque su hijo estaba gravemente enfermo. Pidió ver a Serafín. El portero la dejó pasar. Ella cayó de rodillas ante él, suplicando entre lágrimas: «Hermano, si tienes amistad con Dios, pídele que salve a mi hijo». Serafín, sorprendido, bajó la mirada. No sabía qué decir. Entonces tomó un crucifijo que llevaba colgado, lo levantó con las manos temblorosas y murmuró: «Madre, la voluntad de Dios es amor. Si Él lo quiere, tu hijo vivirá». Esa misma noche, el niño se recuperó. Cuando la mujer volvió al día siguiente, llena de gratitud, Serafín solo dijo: «No agradezcas a mí, agradece al amor que nunca se cansa». Su fama llegó a tal punto que incluso algunos nobles y prelados lo buscaban en secreto para pedirle consejo espiritual. Sin embargo, los superiores de la orden, prudentes, intentaban mantenerlo en el anonimato. No querían que la atención mundana lo envolviera. Serafín obedecía sin resistencia. Su obediencia era total, incluso cuando las órdenes eran injustas o incomprensibles. La austeridad era su compañera inseparable. Comía poco, casi siempre pan duro y sopa. Dormía en el suelo, y su túnica, remendada una y otra vez, parecía formar parte de su propio cuerpo. Cuando le ofrecían una nueva, la rechazaba diciendo: «Mientras esta cubra mi pobreza, no necesito más». En Ascoli Piceno, donde finalmente se estableció, su vida alcanzó una madurez espiritual extraordinaria. Su presencia traía paz a los que lo rodeaban. Los conflictos entre frailes disminuían cuando él estaba presente. Cuando alguien se encolerizaba, bastaba que Serafín lo mirara o le dijera una frase breve, y el enojo se disolvía. Su silencio era más elocuente que cualquier sermón. A veces los visitantes se arrodillaban ante él sin que él comprendiera por qué. Él se apresuraba a levantarlos diciendo: «Levántate, hermano, que solo Dios merece ser adorado». En los últimos años de su vida,
Su cuerpo comenzó a debilitarse. Las enfermedades y los ayunos lo habían consumido, pero su alma ardía más que nunca. Sus oraciones eran más largas, su serenidad más profunda. Muchos frailes decían que al pasar junto a su celda se sentía una fragancia inexplicable, como de flores en primavera. Una noche, mientras rezaba solo, volvió a escuchar la voz interior que lo había acompañado desde joven. «Serafín, tus oraciones por quienes te hieren son agradables a mí. Por ellas te concederé muchas gracias». Él inclinó la cabeza y lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Había comprendido, al fin, que su misión en la tierra no era otra que amar. Amar a Dios, amar al prójimo, amar incluso a quienes lo humillaban. Su vida, tejida de humillaciones, silencios y pequeñas alegrías, se había convertido en una antorcha escondida, una luz serena que brillaba en medio de las tinieblas. Así, el pobre albañil que un día fue rechazado por torpe, el campesino sin letras que nadie creyó capaz de nada, se transformaba en un místico oculto, un espejo de Cristo crucificado en el corazón del mundo, legado vivo y convite a la conversión. El aire de Montegranaro parecía más liviano después de la muerte de Serafín, pero no porque su presencia se hubiera desvanecido, sino porque, de algún modo misterioso, permanecía allí, impregnando cada rincón de aquel pequeño pueblo italiano. Los campesinos que lo habían conocido contaban que al pasar frente al convento de los capuchinos se percibía una paz distinta, como si las piedras mismas conservaran la dulzura de su oración. Los niños, que antaño lo veían con curiosidad y cariño, ahora lo recordaban como un amigo celestial, y los frailes sentían que su ejemplo seguía guiando los pasos del convento. El legado de San Serafín de Montegranaro no fue de palabras grandilocuentes ni de obras que resuenan en los anales de la historia, sino de gestos silenciosos que cambiaron corazones. Era un hombre que nunca predicó con discursos, sino con su vida. Su humildad era tan profunda que desarmaba incluso a los más duros de corazón, y fue esa misma humildad la que lo hizo grande ante Dios. Se decía que, después de su muerte, comenzaron a multiplicarse los testimonios de personas que habían recibido consuelo al rezar en su tumba. Un enfermo que apenas podía caminar recobró la fuerza tras encomendarse a él. Una madre, desesperada por su hijo perdido, lo encontró sano y salvo tras prometer una oración al humilde hermano capuchino. Así, poco a poco, la figura del pobre Serafín se alzó como faro de esperanza para quienes se sentían olvidados por el mundo. En 1729, casi un siglo después de su nacimiento, la Iglesia reconoció oficialmente su santidad, pero el verdadero reconocimiento ya había sido otorgado mucho antes, por aquellos que lo habían visto vivir. Su canonización solo selló lo que el pueblo ya sabía, que en aquel hombre pequeño y sin instrucción, que apenas sabía leer, había habitado una luz inmensa. La vida de San Serafín sigue siendo un espejo que refleja las verdades más profundas del Evangelio. Él no realizó milagros espectaculares durante su existencia terrena. Su gran milagro fue convertir lo ordinario en extraordinario, lo simple en sagrado. Mientras otros buscaban grandeza en la erudición o en la fama religiosa, él encontró su misión barriendo los pasillos del convento, reparando muros, cuidando flores y sonriendo a los que lo despreciaban. Su santidad brotó de lo cotidiano, como un lirio que crece en la tierra más humilde, y en ese gesto se encierra un mensaje que trasciende siglos. No es necesario ser poderoso, sabio o admirado para tocar el corazón de Dios. Basta ser fiel en lo pequeño, constante en el amor y perseverante en la oración. Serafín nos enseña que el camino al cielo está pavimentado con actos de humildad que el mundo no ve, pero que el Creador contempla con ternura infinita. El legado de San Serafín no consiste solo en los milagros atribuidos a su intercesión, sino en su capacidad de recordarnos que cada ser humano tiene un valor infinito ante Dios. En un mundo que mide el éxito por la apariencia, su vida es un desafío. Nos obliga a reconsiderar nuestras prioridades, a descubrir que la verdadera alegría no se encuentra en la abundancia material, sino en la pureza del corazón. El hermano Serafín, que nunca escribió un tratado, dejó sin embargo una enseñanza más poderosa que cualquier libro. La santidad se construye con actos de amor sencillos. Aquella sonrisa con la que recibía a los visitantes cansados,
aquel silencio que guardaba frente a las humillaciones, aquel gesto de levantar a quien había caído, son hoy lecciones vivas para una sociedad que muchas veces olvida la compasión. Su ejemplo sigue vigente, especialmente en tiempos de crisis espiritual. En un mundo que exalta la autosuficiencia, Él nos recuerda que depender de Dios no es debilidad, sino fortaleza. En una época donde las palabras sobran y los actos escasean, su vida nos enseña que el amor auténtico no necesita ser proclamado, se demuestra. Se dice que en los conventos capuchinos, cuando un hermano siente cansancio o desánimo, suele acudir en oración a San Serafín, y en el silencio de la celda perciben algo especial, una calma que los envuelve, una certeza de que el cielo escucha incluso las voces más pequeñas. Muchos afirman que ese consuelo es el mismo que el santo ofrecía en vida, con una mirada bondadosa y una frase sencilla: confía, Dios sabe lo que hace. El mensaje de Serafín es atemporal. Nos recuerda que, aunque el mundo se agite, la paz interior nace de una sola cosa: vivir en presencia de Dios con corazón puro y voluntad sencilla. No se trata de grandes obras, sino de permitir que el amor divino transforme cada acción. Así como Él encontró santidad en lo cotidiano, nosotros también podemos hallarla en nuestras tareas diarias, si las hacemos con amor y fe. En la era moderna, su figura ha vuelto a resonar con fuerza. Personas de todo el mundo invocan su nombre pidiendo serenidad, paciencia, humildad. Su imagen, con el rostro sereno y la mirada baja, inspira confianza. Y quienes conocen su historia no pueden evitar sentirse conmovidos por la grandeza escondida en su pequeñez. Su legado no pertenece solo al pasado. San Serafín de Montegranaro sigue siendo un maestro de conversión. Su vida es un llamado a volver al centro, a redescubrir la pureza del Evangelio, a dejar que el amor de Cristo renueve el alma. Su ejemplo nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos si estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios o como prisioneros de la vanidad y el orgullo. En un tiempo donde las sombras del egoísmo oscurecen tantos corazones, Serafín aparece como una llama serena que guía hacia la luz, no con estrépito, sino con ternura, no con discursos, sino con ejemplo. Su humildad no fue debilidad, sino poder transformador. Fue el reflejo del mismo Cristo que, siendo Dios, se hizo siervo. Y así su historia se convierte en espejo de nuestra propia vida. En cada alma que busca paz, en cada corazón herido que anhela reconciliación, su figura resplandece como un recordatorio. La santidad no está reservada para los grandes, sino para los dispuestos a servir, a perdonar, a amar sin esperar nada. El eco de sus pasos aún se escucha entre los claustros, en las oraciones de los sencillos, en los suspiros de quienes, entre lágrimas, vuelven su mirada al cielo. Allí, San Serafín de Montegranaro sigue esperando, con los brazos del alma abiertos, recordándonos que Dios se complace en los pequeños y levanta a los humildes para confundir a los poderosos. Su vida fue una melodía de amor silencioso, su legado, una semilla que no deja de germinar, y su invitación, un llamado eterno a transformar el corazón, a convertir el orgullo en servicio, la indiferencia en ternura, la queja en gratitud, porque donde habita la humildad, allí florece el reino de Dios. Y así, en el susurro de su memoria, la voz de San Serafín continúa viva, diciendo a cada alma que escucha: sé pequeño, y Dios hará cosas grandes en ti.